Buenas tardes, hermanos. En primer lugar, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión acerca de lo importante que es la salud mental para estos tiempos, por sobre todas las cosas que estamos viviendo, situaciones donde por ahí nos tocó perder a amigos o a familiares queridos, o nos tocó a nosotros padecer de este mal que trae tantas consecuencias físicas y económicas, ¿por qué no decirlo? Me pareció adecuado hablar acerca del miedo, que es una de las emociones que creo que más que nada se están presentando en estos tiempos. La ansiedad, la depresión y todo lo que conlleva el miedo, sin lugar a dudas, han aumentado más que nunca. Y el miedo fue la primera emoción que se desarrolló en nuestro corazón o en nuestra mente desde aquel momento en el Edén donde Adán y Eva tomaron del fruto prohibido. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 3 que Dios fue al huerto y llamó a Adán y a Eva y estos se escondieron hasta que los encontró y le dice a Adán: ¿qué pasó? ¿Comiste del fruto que yo te dije que no comieras? Entonces él le respondió: Señor, escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Fue a partir de ese momento que nosotros por herencia traemos esa emoción que cuesta mucho, cuesta superarla, cuesta manejarla, y que al mismo tiempo produce unos efectos físicos, podríamos decir, negativos. Entonces le dice a Adán, surge otra actitud nuestra que también la heredamos. Cuando cometemos un error, queremos buscar los culpables afuera, a las cosas o a otra persona. Y entonces le dice: la mujer que me diste hizo que comiera del fruto prohibido. Es como que le culpó a Eva y también le culpó un poquito a Dios de que fue la mujer que Dios le dio la que le hizo caer en la desobediencia. Entonces le dice Dios a Eva: Eva, ¿qué pasó? Y Eva también busca el responsable afuera y le dice: la serpiente hizo que yo tenga las ganas de comer y lo termine comiendo. Entonces suceden dos emociones o actitudes que empezamos a heredarlo. Tenemos ahora el sentimiento del miedo y tendemos a no querer hacernos responsables de nuestras conductas, de nuestra desobediencia. No obstante, el miedo tampoco es tan negativo. El miedo incluso podemos decir que es un mecanismo de sobrevivencia, que yo digo que Dios, en su perfección y en el amor que nos tiene, permitió que tengamos este instinto, porque cuando surgió el pecado empezaron a desarrollarse situaciones peligrosas o negativas, las cuales nosotros tenemos que percibirlas, porque si no podemos morir. Es decir, sin este instinto difícilmente la humanidad hubiese sobrevivido. Entonces, sin lugar a dudas, creo que Dios instauró este sentimiento, uno, para que nosotros aprendamos a captar que hay situaciones que nosotros tenemos que cuidarnos, y al mismo tiempo para darnos cuenta que nosotros necesitamos estar prendidos
de la fuente de seguridad, de la fuente de la vida y de la fuente del amor que es nuestro Creador. Hay un pequeño núcleo, en realidad son dos, y se encuentran en nuestro cerebro. Eso que dibujé ahí supuestamente es un cerebro, hemisferio izquierdo y derecho. Esos dos puntitos se llaman amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Ellas son como dos pequeñas almendras. La palabra amígdala deriva del griego, que significa almendra, por eso se llama así. Son pequeñas, parecidas a las almendras, y están localizadas como detrás de nuestras orejas. Estas se activan siempre que yo estoy en una situación de peligro. Podemos decir cuando tengo miedo. Yo le llamo por eso a estos pequeños núcleos, les llamo cámaras de seguridad, porque están ahí para activarse siempre que yo estoy en una situación de peligro real. ¿Sí? ¿Se puede ver? Vamos a dar un ejemplo. Si en donde yo estoy aparece un oso, yo voy a tener miedo, esto se va a encender y va a liberar cortisol y adrenalina. ¿Por qué o para qué? Y esto sucede para que yo tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Mi cuerpo sabe que ante el peligro yo tengo dos opciones: atacar o huir. Y esta sustancia va a hacer que yo pueda correr más fuerte o tenga más fuerza para atacar con mayor fuerza, valga la redundancia. Entonces, podemos decir que este es un mecanismo de sobrevivencia perfecto. Ahora, el problema es que mi cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginado. Entonces, cuando yo tengo pensamientos de peligro, este miedo de ¿y si me muero? ¿Y qué va a pasar si? Cuando tengo miedo de hablar con alguien acerca de algo que tengo miedo de equivocarme, por decir, no sé, defender un trabajo en la facultad, ocurre lo mismo. Se activa mi amígdala, libera cortisol y adrenalina y ocurre algo. Como la sangre se concentra más en mis extremidades para correr o atacar con más fuerza, yo dejo de tener mayor cantidad de sangre en mi sistema central. Entonces podemos decir que ocurre un bloqueo cognitivo. Bloqueo cognitivo. Es decir, no puedo pensar. Porque si yo estoy en situación de peligro, yo no necesito pensar de dónde será que vino el oso, qué especie será que va a ser. Generalmente, en una situación extrema hay que actuar. Y esto está bueno, esto es perfecto, sigue siendo perfecto. Entonces, el problema es cuando mis pensamientos siempre están relacionados al miedo. De ahí la importancia de evitar estar en permanente contacto con noticias negativas, en no permitirme tener pensamientos negativos, porque esos pensamientos también activan mi amígdala y también libera cortisol y también me producen un bloqueo cognitivo y podemos decir un bloqueo espiritual también, y producen otro problemita. Empiezo a perder el sueño, porque si mi cuerpo está en alerta es imposible que yo me relaje, y entonces dejo de descansar de forma adecuada porque estoy preocupado en qué va a pasar de mi familia, qué va a pasar de mí, será que no nos va a faltar. Estos miedos mentales me desgastan. Así es que, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué podemos hacer? La estrategia es, yo suelo hacer un jueguito con mis pacientes. Les suelo dibujar un puntito en la hoja y les pregunto qué ven. Y obviamente la respuesta es
un punto. Ese punto negro representa mi problema, representa lo que me falta, representa mis miedos. Y lo blanco son puntos en blancos que son las cosas positivas que yo sí tengo. Si mi mente está enfocada en el punto, yo voy a tener mi amígdala encendida. Y cuanto más yo estoy acostumbrada a mirar el punto, más voy a seguir mirando el punto. Entonces la estrategia es aprender a enfocar mi atención en los puntos en blanco, que son las cosas positivas. Cuanto más yo pronuncio palabras de gratitud, cuando más yo pronuncio palabras de confianza en nuestro Dios Todopoderoso, yo voy a dejar de perder el hábito de centrar mi atención en el punto. Y suelo dar un ejercicio, agradecer por 3 cosas diferentes cada día. Este ejercicio no es precisamente la oración. De hecho, que la oración hay que hacerla y también fortalece nuestra fe. Pero este ejercicio tiene la finalidad de que nuestra mente deje de perder ese hábito de quejarse. Esto que cuando yo digo, ay, no soporto esto que estamos viviendo, no soporto la situación, no soporto todas estas palabras de queja, todas estas palabras de reclamo, se forman como un hábito y tendemos a, en vez de mirar los puntos blancos, mirar el punto negro. Y eso es lo que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque los pensamientos producen una alteración a nivel químico, físico y mental. Entonces, habíamos dicho que el miedo libera cortisol y adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para contrarrestar el cortisol? Necesitamos endorfina y serotonina. Y la endorfina y la serotonina se produce siempre que yo emito palabras de gratitud, que yo digo gracias. Cuando yo digo gracias, se libera endorfina y eso me da un estado de relajación y de bienestar. Cuando yo adoro a Dios, se liberan altas cantidades de endorfina. Cuando yo realizo actividad física, cuando yo sonrío, cuando yo hago algo por alguien, actitudes de servicio, todas esas conductas o esos pensamientos liberan endorfina, que es lo que más necesitamos. Así es que, hermanos, la tarea es esta: reforzar nuestra confianza en Dios para que miremos la fortaleza y el poder de Dios y no el punto que está ahí. Reforzar pensamientos y palabras de gratitud, porque cuando yo me estoy quejando, me enfoco en el punto y activo mi amígdala cerebral liberando cortisol. Cuando yo cuido mi salud física, mental y espiritual, consigo ser feliz, consigo dormir en paz, consigo vivir en paz a pesar de las circunstancias. Esto que estamos viviendo no podemos negarlo. Es un momento difícil, porque de repente nos toca que personas o familiares cercanos tienen que enfrentar esta enfermedad y algunos no lo superan. Y esto no es fácil, pero Dios está ahí en el control. Aunque parezca que todo está perdido, Dios siempre está en el control. Así que espero que les haya gustado y que les pueda servir este pequeño consejo. Bendiciones, hermanos, estamos en contacto y espero que pronto podamos tener este tipo de charlas de forma presencial y no virtual. Un abrazo grande.